Bien, damos el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Es la grabación correspondiente de esta sesión de la semana número 2, sesión número 3. Bueno, vamos a ver como material complementario en la elaboración mismo del planteamiento del problema y los objetivos desde una perspectiva de investigación, tipo de investigación cualitativa. Para este elemento es muy importante hacer justamente una aproximación bien importante a áreas conocidas y desconocidas en sí. Vale decir, iniciamos justamente con preguntas iniciales. Antes de iniciar una investigación, debemos estar conscientes de que surgen justamente espacios donde vamos a ir moviéndonos dentro de los caminos que vamos a ir en una secuencia de pasos a lograr. Y por ello es bien importante preguntarnos algunas interrogativas. Por ejemplo, ¿qué intentamos descubrir con la investigación? ¿Qué preguntas o hipótesis queremos demostrar? ¿Qué áreas del conocimiento pretendemos abarcar? ¿Qué sabemos con anticipación para que tenga relevancia? ¿Qué parte de todo ese conocimiento se necesita reforzar? ¿O cuáles son las fuentes más adecuadas con las que contamos dentro de la investigación cualitativa? ¿O qué opciones metodológicas se parte para encarar justamente el proceso investigativo? ¿O cuáles son las limitantes que se avisoran en función de los principios mismos de la documentación misma, ¿no? De compilación bibliográfica? Para decir si tenemos fuentes de información a la mano, fuentes primarias, fuentes secundarias, cómo pensamos lograr nuestros objetivos frente a problemas imprevistos. Y es bien importante también ver justamente la especialidad en la que ustedes se encuentran, pues sobre todo. La identificación del problema. Hablamos de identificación del problema. Toda investigación debe solucionar y dar respuesta a un problema, ¿no? Un problema bien definido se orienta con mayor facilidad. Caso contrario, solo son nociones generales. A esta se denomina caracterización del problema. Y la delimitación del problema muchas veces engloba justamente, ¿no? Varios aspectos relevantes que pueden ser estudiados, pero va a depender mucho de la disponibilidad de recursos, de tiempo, limitaciones de orden científico, si son insuficiente, si hay algún insuficiente avance científico en el área específica. Probablemente existan algunos factores, ¿no? Socioeconómicos y culturales. Y probablemente esto obliga al investigador a delimitar el área del problema en sí. Entonces, tomamos en cuenta a partir de eso la factibilidad del problema. No basta con formular correctamente el problema, sino es imprescindible analizar la factibilidad, conveniencia y utilidad de estudiarlo, ¿no? Y para ello debemos de plantearnos lo siguiente. ¿Se dispone en realidad de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la investigación? ¿Es factible, en este caso, realizar un estudio, en este caso en el tiempo previsto, que se vaya a enmarcar? ¿La metodología a seguir conduce a dar respuesta al problema? ¿Es factible conducir un estudio, en este caso, con la metodología seleccionada, en particular, en este caso, la cualitativa? ¿El investigador conoce o domina la metodología en sí? Esta es la pregunta más clave y más importante, ¿no? El dominio de la metodología de investigación científica, tanto en este caso, la cualitativa como la cuantitativa, ¿no? En todas sus dimensionalidades, tanto métodos, técnicas, instrumentos, de este tipo de enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. La consolidación de la idea del problema. Bueno, hemos mencionado como ejemplo es iniciar justamente, ¿no? Con algunas ideas claves y a partir de esas ideas van desarrollando justamente la búsqueda dentro de los repositorios, ¿no? Internacionales, tanto a nivel nacional, en los cuales se pueden encontrar algunas revistas, artículos científicos, que estén justamente relacionados con nuestro trabajo de investigación que queremos emprender, que tenemos pensado, que tenemos ideas. Para esto es bien importante tomar en cuenta justamente
la idea del problema en sí, ¿no? El que vamos a tomar en cuenta. Bien, aquí se tiene un ejemplo de los niveles, en este caso, para poder dar justamente una temática importante en relación a las ideas, ¿no? Bueno, en primer nivel, supongamos que yo voy a dar la temática respecto a la identidad de los jóvenes salteños, ¿no? Una idea en general, ¿no? Identidad. Si yo voy revisando todo en relación a trabajos de investigación respecto a identidad de los jóvenes, y si es que las hay en realidad, paso a un segundo nivel, voy profundizando un poco más, que sea la identidad de los jóvenes salteños y democracia, ahí está, otra de las categorías. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con la identidad en este caso, ¿no? Entonces, en el nivel 3 será ver justamente la percepción y definición de la identidad de los jóvenes salteños y la participación en la construcción de la democracia. Voy un poco más profundizando, vengo a un nivel 4, lo voy definiendo, la descripción y comprensión de la percepción de la identidad de los jóvenes salteños y participación en la construcción de la democracia desde el punto de vista de género, ¿no? Obviamente este concepto debe ser precisado, tal vez es mejor utilizar simplemente las mujeres jóvenes, probablemente, eso depende mucho, ¿no? Cómo el investigador vaya definiendo. Paso al siguiente nivel, nivel número 5, y aquí tomamos en cuenta la categoría, ¿no? Descripción y comprensión y explicación de la identidad juvenil alteña desde el punto de vista de género y su participación en la construcción de la democracia boliviana. Vamos un poco más delimitando, en este caso, vamos a un nivel 6, ¿no? La descripción y comprensión y explicación de la identidad juvenil alteña desde el punto de vista de género y su participación en la construcción de la democracia boliviana, tomando en cuenta las diferencias sociales de clase, ¿no? Regionales, rurales y urbanos. Pues aquí estoy insertando justamente las delimitaciones, ¿no? Especial, pues, sobre todo, en particular. Ya en un nivel 7 voy definiendo de manera ya más concreta, es decir, ya tengo las categorías, tengo justamente la población con que se va a trabajar, tengo la temática en relación al contexto y tiempo. Por ejemplo, la descripción, comprensión y explicación de la identidad juvenil alteña desde el punto de vista de género y su participación en la construcción de la democracia boliviana, tomando en cuenta las diferencias sociales de clases regionales, rurales y urbanas en el periodo 2017 y 18. Bueno, aquí, como se puede observar en estos 7 niveles, hacemos la consolidación de la idea del problema y a partir de esa vamos generando justamente la temática que queremos tomar en cuenta más adelante. Preguntas generadoras para redactar el problema. ¿Cómo nosotros redactamos el problema dentro de la investigación cualitativa? Puede ser una de ellas, cuál es la incidencia y prevalencia del problema, ¿no? ¿Cuál es la argumentación lógica? ¿Cuál es ese objeto de estudio, ¿no? Como problema. ¿Cuáles son las causas y consecuencias o efectos, ¿no? ¿Qué sectores de la población son afectados por el problema? ¿Cuáles son las zonas geográficas afectadas? ¿Cuáles son los antecedentes de ese problema, ¿no? ¿O se ha hecho hasta ahora para la solución? ¿Qué se ha hecho hasta ahora, ¿no? Para la solución del problema. ¿O cuáles son los resultados de otras investigaciones? ¿Y qué tan exitosos fueron los esfuerzos anteriores? Y más aún, ¿qué aspectos importantes del problema quedaron sin solución? Una parte muy importante para poder redactar el problema. Bueno, hablamos, por ejemplo, del planteamiento de problema o situación problemática. Bueno, por lo general, una redacción de 2 a 3 páginas, ¿no? Es decir, describen las causas del problema, consecuencias o efectos y relaciones entre ambas, es decir, los factores que generan el mismo, y de esto se genera la formulación del problema, ¿no? No olvidemos que la formulación del problema es la pregunta central, es la pregunta clave, ¿no? Y el planteamiento, obviamente, es la descripción misma, identificación del problema, ¿no? Consecuencias, causas, etcétera. Y entonces la formulación del problema puede ser de 4 a 5 líneas, no más en realidad, ¿no? Entonces se refiere a la relación entre lo que se conoce el investigador y lo que se desea alcanzar para solucionar el problema. Puede ser formulado de forma de pregunta o afirmación, ¿no? Aquí hay dos situaciones bien importantes a tomar en cuenta, ¿no? En algunos trabajos de investigación van a ser preguntas, en la mayoría en realidad, ¿no? Una pregunta. O bien va a ser justamente una afirmación en relación a esto, ¿no?
La formulación del problema expresa una relación de variables que son las características o atributos que se desea estudiar dentro de la cuantitativa, pero en la cualitativa serán categorías, ¿no? Esas características o atributos en base a las categorías. O sea, el programa debe expresar de forma pregunta para orientar y especificar la investigación. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de problemas, ¿no? Em, ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la guía técnica que los estudiantes de comunicación deben utilizar para subsanar las dificultades que se presentan en la conceptualización del lenguaje escrito? Lo que se conoce aquí es que los estudiantes de comunicación presenten dificultades, ¿no? Con la conceptualización del lenguaje escrito. Lo que no se conoce es que, ¿qué guía técnica de... Muy bien. Ahora vemos justamente y hablamos respecto a los diseños de investigación cualitativa. Antes de esto, hay que tomar en cuenta que el diseño se refiere a un abordaje en el marco interpretativo de investigación cualitativa, ¿no es cierto? Pues cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación. Por lo general, las investigaciones cualitativas son hechas a mano, ¿no? Es decir, no se planean con detalle y están sujetas a circunstancias en cada ambiente dentro del contexto natural, por sobre todo. Algunos diseños cualitativos, es decir, en relación a los tipos de investigación, tomamos en cuenta la teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación-acción. Aquí tomamos en cuenta muy importante lo siguiente. El diseño de la teoría fundamentada concierne y se llama también sustantiva o de rango medio. ¿Qué intenta la teoría fundamentada? Intenta generar una teoría que explique a un nivel conceptual una acción, una interacción o una área específica. El planteamiento del diseño de esta teoría es lo que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, no en los estudios previos. Ese es especialmente útil cuando las teorías disponibles nos explican justamente, no explican el fenómeno en ese caso, ¿no? De estudio. Entonces, son más netamente de naturaleza local y las explicaciones se suscriben dentro de un ámbito determinado. Pero también posee una riqueza interpretativa que aporta nuevas visiones al fenómeno, riqueza de estudio. Con el diseño etnográfico, ¿qué se pretende? Describir y analizar ideas, creencias y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Es decir, hay que ir a la comunidad, se debe de visitar la comunidad, se tiene que tener conocimiento de la comunidad. Y esto implica la descripción e interpretación profunda de un grupo o sistema social o cultural, ¿no? Entonces, el propósito del diseño etnográfico es correspondiente en describir lo que hace normalmente dentro de la vida cotidiana y darle un significado a ese comportamiento. Por ejemplo, si yo voy a cierta comunidad, entonces tendría que verificar, evidenciar, observar, participar, probablemente ver, ¿no? Ritos, costumbres de los pandilleros X, supongamos, la cultura de la violencia en las escuelas, cultura organizacional de la empresa, las creencias que se tienen en cierta comunidad, qué prácticas culturales se manifiestan durante fechas, probablemente fechas en relación a aniversarios, en relación a la parte del clima, por ejemplo, el cambio climático, y entre otros elementos que se pueden tomar en cuenta. Entonces, los tipos de diseño etnográfico también son de dos tipos en realidad, ¿no? Diseños realistas o mixtos, o bien diseños críticos. Los diseños realistas o mixtos se recolectan datos tanto cuantitativos y cualitativos. Entonces, se describen las categorías y la cultura en términos estadísticos narrativos. Es una parte bien importante. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la migración, tendré que ver justamente con relación a cifras de migración y experiencias de los emigrantes.
Entonces ahí justamente tomamos en cuenta, ¿no? Aquellos diseños realistas en relación a la categoría que se quiere, ¿no? Que se quiere describir. Por otro lado, los diseños críticos estudian grupos marginados de la sociedad. Grupos marginados, ¿no? Es decir, analizan conceptos vinculados con cuestiones sociales, con respecto a poder, injusticia y entre otras características, pero con fines de denuncia. Diferenciar la postura del investigador y de los participantes, por ejemplo, o incluir todas las voces, ¿no? Por ejemplo, estudios feministas que se pueden realizar, ¿no? Dentro de algunas circunstancias o casos, por ejemplo, que se tiene a nivel Bolivia, ¿no? Los casos de feminicidios, casos de feminicidios que ocurren justamente, ¿no? Dentro del departamento de La Paz, supongamos, en la ciudad del Alto. Voy delimitando, voy integrándome justamente y ver algunos casos, ¿no? En los cuales yo tendría que recolectar, en este caso, recolectar datos informativos, obtener justamente a partir de ciertas entrevistas, ¿no? Probablemente alguna de estas se encuentre justamente como documentación mediante denuncias dentro de la FELCE, ¿no? Es decir, hay que ver justamente algunas estrategias para poder recolectar esos datos que son muy importantes. Otra, los diseños clásicos. Hablamos justamente bajo una modalidad típicamente cualitativa, ¿no? Donde se analiza temas culturales y las categorías son incluidas durante el trabajo de campo, ¿no? Es decir, se estudia a un grupo, comunidad, que compartan una cultura determinada. Entonces, los resultados se conectan con las estructuras sociales, ¿no? Ese es el diseño clásico. Y los diseños microetnográficos se centran en un aspecto de la cultura, netamente cultural, ¿no? Un aspecto cultura. Ahora bien, los diseños narrativos es otra de las perspectivas cualitativas, tiene como objetivo lograr la construcción de una historia individual o grupal. Además, puede referirse a toda historia del individuo o una parte de ella o un suceso concreto determinado en relación al fenómeno de estudio. Estos diseños narrativos también pueden ser, por ejemplo, tópicos que están netamente enfocados a una temática, suceso o fenómeno. Biográficos en relación de una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración de los participantes en vivo, porque fallecieron o no se recuerdan a causa de su edad o son inaccesibles, ¿no? Y autobiográficos de una persona, grupo o comunidad, que incluye testimonios orales en vivo de los actores participantes. Entonces, estos son justamente los tres rangos del diseño narrativo. Ahora bien, cuando hablamos de diseños, en este caso de investigación-acción, la finalidad de este diseño es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas, ¿no? Entonces aquí trata de aportar información para la toma de decisiones para programas y reformas estructurales. ¿Qué implica la investigación-acción? Es decir, tiene una visión más emancipadora, ¿no? Es decir, más allá de resolver problemas, pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Es decir, generar conciencia entre los mismos individuos. Entonces, estos son justamente los diseños que hemos mencionado, que son muy importantes dentro de la investigación cualitativa, ¿no? Diseño de investigación, investigación-acción, diseños narrativos, ¿no? Lo que es la parte de los diseños etnográficos, ¿no? Y el diseño justamente de la teoría fundamental. Entonces, estas son las que mayormente se van utilizando, ese tipo de diseño. Bueno, por otro lado, voy a mostrar algunos ejemplos que también se les ha subido en la plataforma. Ejemplo de problemas, ¿no? Aquí se tienen preguntas en relación, ¿no? A problemas y vamos a ver justamente cuál es la relación con el tipo de investigación cualitativa, si es hermenéutica, investigación, acción, etcétera. Por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta clave, ¿no?
Puede ser pregunta o puede ser en realidad una afirmación, ¿no? Cualquiera de eso. Pero en la general, la formulación del problema es la pregunta clave, ¿no? En ese caso, a ser respondida. Por ejemplo, ¿cuál es la guía técnica que los estudiantes de comunicación deben utilizar para subsanar las dificultades que presentan en la conceptualización del lenguaje escrito? Por ejemplo, ese es un problema, una pregunta, ¿no? No, probablemente no contemple todos los elementos, porque aquí le falta, por ejemplo, estudiantes de comunicación, pero ¿de qué institución? De alguna universidad, ¿no? Específica, en el tiempo, ¿en qué tiempo durante una gestión, dos gestiones? Hay que ver también las delimitaciones que hay que ir incluyendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conoce aquí? Primero identificamos de que los estudiantes de comunicación presentan, ¿no? Dificultades en la conceptualización del lenguaje escrito. Eso es lo que se tiene en realidad, ¿no? Identificado. Lo que no se conoce es justamente qué guía, ¿no? ¿Qué guía técnica deben utilizar los estudiantes para poder conceptualizar el lenguaje escrito? Entonces, un buen planteamiento del problema debe estar bien delimitado, que sea concreto y claro, ¿no? Que permita justamente el desarrollo de una investigación. Que sea general, que esté correctamente formulado. Pero cuando se precisa el problema, surgen varios problemas, ¿no? Es bien importante precisar uno de estos procesos en cuanto a la esencia y el fenómeno, la causa, el efecto, la realidad y la posibilidad, lo general y lo particular. El objeto de investigación no es un fenómeno, sino un proceso que tiene que ser, que tiene justamente una serie de componentes. Para esto tomamos en cuenta algunas preguntas claves, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera se puede coadyuvar a que los estudiantes de la carrera de arquitectura reciban orientación creativa si actualmente no se sienten productores creativos, ¿no? ¿De qué manera se puede coadyuvar, ¿no? La siguiente menciona cómo contribuir a mejorar el proceso de producción de textos escritos en el área de comunicación, toda vez que los estudiantes no cuenten con una base de expresión literaria, ¿no? Aquí trata cómo contribuir, ¿no? ¿De qué manera se puede coadyuvar? La tercera, cómo discriminar la contaminación visual en la ciudad del Alto si no existe un programa de información visual y concientización sobre esta contaminación. Y cuarto, ¿cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los participantes en el programa de doctorado en Ciencias de Educación e Investigación en la primera versión, gestión 2017? O sea, aquí hay justamente claves, ¿no? De qué manera, cómo, cuáles son, etcétera, corresponden justamente a formulación clave de la pregunta. Y obviamente no olvidemos que en estas cuatro formulaciones, en la tercera, por ejemplo, le falta el contexto, en este caso de limitación temporal. En la segunda le falta el contexto, en este caso, ¿no? El contexto y la parte de la delimitación temporal. Aquí se tiene, ¿no? Carrera de arquitectura, pero ¿de dónde? ¿No? Aquí se menciona, ¿no? Carrera de arquitectura, pero debe ser de dónde, específicamente. Debe ser claro, debe ser limitado, bien concreto. Entonces, son formulaciones que les va a dar ayuda a poder que identifiquen y ver justamente qué elementos son los que les faltan. En la última, como podemos observar, dice factores socioeconómicos y culturales, ¿no? Ahí tenemos justamente la temática, ¿no? Con respecto al rendimiento académico, ¿sí? En donde es justamente el programa de doctorado, ¿no? Pero si es un programa de doctorado, pero ¿de dónde? ¿De qué universidad? Aquí le falta justamente el contexto, ¿dónde se va a realizar esto, no? Pero sí tiene la delimitación temporal. Entonces, de esta forma, ejemplos de programas donde sí no son netamente completos, entonces ustedes tienen que ir formulando, ajustando esos elementos, que son importantes. Bueno, ahora en el manejo de verbos debe evitarse subjetivos o polisémicos, como por ejemplo desear, pensar, saber, apreciar y creer, ¿no? Entonces, estos verbos se deben de evitar a la hora de formular objetivos. Por ejemplo,
El problema es el siguiente, ¿no? Existe relación entre la soberbia y el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Derecho de la gestión, en la gestión 2018 de la Universidad del Pacífico. Objetivo general, conocer la relación entre la soberbia y el bajo rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Derecho en la gestión 2018 de la Universidad del Pacífico. Claramente aquí menciona conocer la relación, ¿no? Conocer la relación. Problema es, ¿existe relación? Objetivo general, conocer la relación. Probablemente puede ser un verbo, determinar la relación entre, etcétera, ¿no? Puede ser probablemente analizar la relación o describir la relación. Y la hipótesis, obviamente, hemos mencionado que es la respuesta a este problema, ¿no? Es decir, ¿existe relación? Hipótesis a comprobarse es de que existe relación negativa entre la soberbia y el bajo rendimiento académico, ¿no? En estudiantes de la carrera de Derecho en la gestión 2018 de la Universidad del Pacífico. Entonces aquí, por ejemplo, estas responden, ¿no?, al problema, ¿no? ¿Existe relación? Y pues a demostrarse de que sí existe relación, pero que es negativa en serio, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente formulación del problema, la pregunta clave, el objetivo general y la hipótesis, ¿no? La relación entre esas tres debe ser bien definida, en serio. Deben estar estrechamente relacionadas entre sí. Pero bueno, alguien puede decir, pero ¿qué tipo de perspectiva se está tomando en cuenta? Si nosotros hablamos de conocer la relación o determinar la relación entre dos variables, entonces obviamente va netamente desde un enfoque cuantitativo, ¿no? Es decir, el tipo de investigación, en este caso, va a ser formulado justamente el tipo de investigación correlacional, ¿no? Puede ser una correlacional descriptiva. En este caso, de tipo de diseño será justamente, ¿no? Transeccional o transversal en un determinado tiempo o momento, ¿no? Durante la gestión 2018, claramente se menciona, ¿no? Pero si nosotros queremos ver un poco más respecto a temáticas dentro de la investigación cualitativa, veamos. No olvidemos que el objetivo general, para una formulación muy buena, verificar que tanto el problema como el objetivo tengan las mismas variables y finalidades. Es la parte muy importante. Aquí se tiene que responder, ¿no? ¿Para qué se hace la investigación, no? ¿Es la aspiración, es el propósito, es el fin, es el resultado a alcanzar? ¿El para qué se desarrolla la investigación? ¿Para dar respuesta a un problema científico? Los objetivos, bueno, en lo general se redactan en verbo infinitivo y no sobrepasar más de 5 líneas, ¿no? Es decir, más de 5 renglones, ¿no? Filas. A partir del objetivo general se definen los métodos, ¿no? Técnicas, instrumentos para la elaboración de conocimiento científico, ya sea tradicional, teorización, la sistematización, la crítica y la innovación, a fin de enriquecer justamente la misma ciencia. Por otro lado, los objetivos específicos, ¿qué son? Son más concretos en realidad, ¿no? El objetivo general responde al qué, cómo, en este caso, ¿no? ¿Qué y para qué, ¿no? Y los objetivos específicos al cómo yo voy a lograr el objetivo general, ¿no? Son procedimientos a seguir para alcanzar el objetivo general. No formular más de 5 objetivos específicos, ¿no? Por mínimamente 5, mínimamente 3, ¿no? 3 objetivos a formularse. Mínimo para adelante, ¿no? Tampoco más de 5 objetivos específicos, ¿no? Porque hay que llegar a concretar, hay que ir definiendo de manera clara, concreta y concisa. En algunos casos, los objetivos específicos son sustituidos por tareas de investigación, ¿no? Por ejemplo, el objetivo específico se redacta con el verbo infinitivo determinar, ¿no? Un verbo, determinar. Pero la tarea de la investigación se redacta con el sustantivo. Bien importante eso, ¿no? Será la determinación, ¿no? Entonces aquí la redacción no debe hacer referencia a una actividad, ¿no? Por ejemplo, aplicar un cuestionario para distinguir una actividad, etcétera, ¿no? Entonces, comprobar que no se trata de una de las fases o etapas de la investigación. Es bien importante esa parte. Por ejemplo, relación objetivo general y objetivos específicos, ¿no?
Establecer las condiciones socioeconómicas en la construcción de la identidad cultural de los danzantes de la Morenada como actores sociales de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta el periodo 2000 al 2018. Ahí está, ese es el objetivo, ¿no? Se quiere establecer las condiciones. Como objetivos específicos en relación a este es describir el proceso social y económico de la ciudad de La Paz del 2000 al 2018, además del desarrollo de actividades culturales. Como segundo objetivo específico será caracterizar los procesos de expresión folclórica de la población paceña. La tercera será justamente identificar la posición social y el rol de los folcloristas desempeñaron como políticas culturales en relación a la expresión del folclore, tomando en cuenta la representatividad de la fiesta mayor de los Andes, ¿no? Uno de los objetivos. Ahora bien, analizando, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Establecer condiciones. ¿Para qué? Aquí lo que se tiene que contemplar es esa, ¿no? Completarlo, ¿no? El para qué y para qué. ¿Cómo? ¿No? Describir los procesos, pero ¿cómo? Pues mediante, a través de, por medio de, ¿no es cierto? Caracterizar, dice, los procesos de expresión, pero ¿cómo? A través de, ¿cierto? Identificar la posición, posición social y el rol, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Por medio de, ¿no? Mediante, aquí le falta justamente completar a los objetivos específicos. ¿Cómo? ¿Cómo tú quieres describir? ¿Cómo quieres caracterizar? ¿Cómo quieres identificar? Entonces, mediante, a través de, por medio de, ¿no es cierto? Pero si yo quiero describir el proceso social y económico de la ciudad de La Paz en estas gestiones, además del desarrollo de actividades culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo quiero describir? Entonces, aquí puede ser a través, ¿no? A través de situaciones, ¿no? De experiencias vividas, podría ser una de esas situaciones, a través de la historias de vida, a través de documentos, ¿no? Memorias, ¿no? En esta otra, caracterizar los procesos de expresión folclórica de la población paceña. Por medio de, ¿cómo yo voy a caracterizar? Por medio de, si yo quiero ver justamente la caracterización de procesos de expresión folclórica, entonces, ¿cómo voy a caracterizar? Por medio de, tal vez, un análisis, ¿no? Un análisis profundo, ¿no? Caracterizar mediante una compilación, probablemente, ¿no? Una investigación documental, bibliográfica, ¿no? Y en esta otra, identificar la posición social y el rol de los folcloristas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a identificar, no? Pues aquí podemos insertar a través o por medio de, mediante, ¿no? ¿Cómo identificar? Mediante la observación participativa, ¿no? O participante. Lo puede ser mediante las entrevistas, ¿no? Las entrevistas en profundidad. Pues vean que en dentro de los objetivos específicos ingresa el cómo, ¿no? El cómo responde a esas situaciones, ¿no? Bien. Aquí tenemos problemas en función del método de investigación. Si es una investigación hermenéutica, si es una investigación fenomenológica, si es una investigación etnográfica o si es una investigación acción. Por ejemplo, la investigación hermenéutica dice, ¿no? ¿Cuál es el origen de las leyendas del Chiru Chiru en la tradición oral de la cultura popular orureña? Ya, en primera instancia tenemos la idea, ¿no? De la investigación hermenéutica, ¿no? Quiere el origen de esa leyenda, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer justamente? La temática correspondiente de investigación. Como objetivo será justamente en esa parte, ¿no? Caracterizar, ¿no? O más aún, como es hermenéutica, podemos formular como objetivo general, ¿no? Eh, sistematizar, ¿no? Sistematizar el origen de la leyenda del Chiru Chiru en la tradición oral de la cultura popular hondureña durante la gestión 2020-23, ¿no? Podría ser una formulación de esa forma. O se quiere indagar el origen, en realidad, ¿no?
Podría ser justamente esa sistematización misma, ¿no? La segunda dice investigación fenomenológica, ¿no? ¿Por qué? Realmente, ¿no? ¿Por qué los comerciantes fundadores de la Feria Popular, supongamos 16 de julio, siguen cumpliendo el papel de directivos en las distintas instancias administrativas municipales? ¿Sí? Aquí teníamos que ver justamente, ¿no? Fenomenológica, ¿por qué ocurre, no? ¿Por qué ocurre que los comerciantes siguen cumpliendo el papel de directivos? ¿Cuál es ese fenómeno en realidad, no? ¿Por qué ocurre la ocurrencia, no? ¿Por qué? Tendríamos que responder a esto, ¿no? Como objetivo general será de esta investigación fenomenológica, ¿no? Podría ser, en este caso, establecer, ¿no? Establecer las razones fundamentadas por qué los comerciantes fundadores de la Feria Popular 16 de julio siguen cumpliendo el papel de directivos en las distintas instancias administrativas municipales de la ciudad del Alto durante la gestión 2023, ¿no? Ahí, por ejemplo, sería un objetivo general, ¿no? De esa forma. Ahora, cuando hablamos de una investigación etnográfica, mayormente va al comportamiento justamente, ¿no? A la cultura, como hemos mencionado. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de las autoridades educativas en la toma de decisiones con los representantes de padres de familia en la unidad educativa X en la presente gestión? Entonces aquí yo tengo justamente que negar el comportamiento, ¿no? De las autoridades educativas. ¿Cuál es ese comportamiento? Entonces yo necesito un acercamiento. Entonces tengo que estar dentro de la institución. Debo de tener la accesibilidad, la viabilidad de la institución. ¿Cuál es ese comportamiento? Tengo que investigar. Como objetivo general será en relación a este tipo de investigación, este problema será justamente como objetivo describir, ¿no? Describir el comportamiento de las autoridades educativas en la toma de decisiones con representantes de padres de familia en la unidad educativa X en la presente gestión, ¿no? Esa, por ejemplo, sería un objetivo, ¿no? En relación a esta investigación etnográfica. Aquí podemos tomar en cuenta también de la unidad educativa, justamente, ¿no? Si quiero hacer una investigación, justamente, tal vez una unidad educativa rural, en realidad, ¿no? De cierto municipio, podría ser, ¿no? Porque es etnográfica, en realidad, ¿no? No necesariamente puede ser del área urbana, ¿no? En la investigación-acción, ¿cómo formulamos el problema? La formulación del problema es la siguiente, ¿no? Bajo esta temática. La capacitación al personal administrativo sobre las relaciones humanas mejorará el trato y la eficiencia en la atención al público y a la comunidad estudiantil en la Universidad X durante la presente gestión, ¿no? Entonces aquí estamos hablando justamente que cierta capacitación al personal en relación a la categoría de relaciones humanas, ¿no? Mejora el trato, ¿no? El trato y la eficiencia de atención, ¿no? Ahí está, las categorías. Entonces, en la investigación-acción como objetivo tendría que formular en realidad, ¿no? Tendría que formular, por ejemplo, como objetivo general, ¿no? No olvidemos que podemos utilizar, ¿no? Caracterización, sistematización, percepción, aquí descripción, ¿no es cierto? Entonces, como un objetivo general, por ejemplo, la capacitación del personal, dice, sobre relaciones humanas, mejorará el trato, entonces tendría que ver si evidentemente si mejora, ¿no? El trato o no en este caso, y la eficiencia en la atención al público. Entonces, como objetivo general, podría ser una investigación-acción, ¿no? Em, podría ser describir, ¿no? Describir o, en este caso, proponer, proponer, proponer sesiones de capacitación al personal administrativo, ¿no? Proponer sesiones de capacitación al personal administrativo sobre las relaciones humanas, ¿no? Para
mejorar el trato y la eficiencia en la atención al público y a la comunidad estudiantil de la universidad X, ¿no? Aquí podemos colocar cualquier institución, ¿no? Universidad Mayor de San Simón, Universidad Mayor de San Andrés, etcétera, ¿no? Durante la presente gestión, puede ser durante la gestión 2023. Hasta ahí, por ejemplo, ya tendríamos formulado como objetivo general, es decir, en esta investigación acción como una propuesta, ¿no? De capacitación. Bueno, esos son los tipos de ejemplos que pueden tomarse en cuenta en relación a lo que es justamente problemáticas y objetivos a ser formulados, ¿no? Esta documentación también se los he pasado dentro de la plataforma, denle una revisada y que les puede dar algunas luces, algunas ideas, por sobre todo. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta otro momento voy a hacer la grabación correspondiente de otras sesiones para ir justamente fortaleciendo dentro de la, del módulo de métodos de investigación cualitativa. Bueno, muy buenas tardes a todos, o muy buenas noches.